el Espíritu Santo es la presencia del Señor, por eso es invisible, pero no por eso es imperceptible. Alguien conectado con el Espíritu puede, alguien que ande en el Espíritu, mejor dicho, conecta perfectamente con la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amados, nosotros venimos yo vengo de ¿cómo se llama? Del contexto pentecostal, y hay una cantidad de aberraciones en eso, cuando el Espíritu Santo es todo menos lo que hemos visto, que son manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es la manifestación de Dios, el abrazo de Dios, la bondad de Dios expresada, lo que abraza nuestro ser espiritual cuando estamos en su presencia. Y estar en la presencia de Dios tiene que ser algo necesario para nosotros, una necesidad de tener esa conexión con el Espíritu de Dios. Y necesidad de todo ese montón de cosas, ¿verdad? De un montón de gente que ¿cómo se llama? Que es emocionalista y que aquí y allá. Y normalmente todos esos relajos que se hacen no son producto del Espíritu Santo, sino que son producto de emociones y a veces manipulaciones que hacen algunos siervos de Dios de las condiciones de las personas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la palabra. La pregunta que nos vamos a hacer esta noche, una de las preguntas es también condicionada a su presencia al día de hoy. Vimos que su presencia sí era condicionada. En Israel no era un patrimonio permanente. Vamos a la palabra. Cuando el Señor afirma que su presencia está en medio de nosotros, lo dice y la manera como lo afirma es una manera condicionada. Dice, se los leo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el secreto, estar congregados en el nombre del Señor. ¿Y qué es el nombre del Señor? Su autoridad, su gobierno. Ahí está bienvenida. Claudia, bienvenida. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, bendiciones. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, porque nosotros podemos congregarnos para comer una carnita, para estar hablando de deporte, para ver un partidito. Pero estar reunidos en el nombre de Jesús significa estar reunidos bajo su autoridad. Eso quiere decir que el centro de esa reunión es el Señor. No, ¿cómo se llama? El currículum del pastor. No, ¿cómo se llama? Falsos milagros, engaños. Cuando existe, amados, y eso es delicado, cuando existe una falsa palabra, lógicamente Dios no va a respaldar todas las locuras que nosotros decimos. Dios va a respaldar lo que dice su palabra. Por eso hay un montón de gente que ¿cómo se llama? Que hasta es el hazme reír de la sociedad, porque dan unas profecías como que si Dios, por ¿cómo se llama? Por molestarlos, va a hacer exactamente lo contrario de lo que ellos están profetizando, como para dejarlos en evidencia. Pero todavía sí hay gente que, ¿cómo se llama? Lógicamente, gente que no le gusta dedicarle tiempo al estudio de las Escrituras, que es fácil de engañarse y que fácil de que se envuelva, digamos, en esta situación. Pero aquí el secreto del asunto, lo que el Señor está diciendo es, la condición para yo estar presente es que se congreguen en mi nombre. Eso quiere decir mi autoridad. Por cierto, la salvación nuestra está condicionada a creer, porque todos no, ¿cómo se llama? La gran predicación que nosotros tenemos es: ¿quién quiere recibir a Cristo? Espérenme, ¿qué dice el Escritor? Dice,
Y a los que le recibieron, pero no termina ahí la frase, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en el nombre del Señor es creer el Evangelio, creer que Él es Rey, creer que Él vino a destruir el poder del pecado, las obras de las tinieblas, el creer que un día va a regresar, el creer que Él tiene toda autoridad en este momento y que un día va a regresar a esta tierra a establecer su reino eterno. Ese es lo que, por eso cuando el ladrón en la cruz le dice lo que le dice al Señor, el Señor está claro que las puertas se las tiene que abrir porque ha dicho exactamente lo que, ¿cómo se llama? Y no lo dice del diente al labio, no lo dice simplemente por quedar bien con el Señor, lo dice para confesarle al Señor su verdadera fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por eso el Señor hoy mismo vas a estar conmigo en ¿cómo se llama? En el paraíso. Preguntas hasta acá, amados, porque es importante entender lo que significa el nombre del Señor. El nombre del Señor en algunas ocasiones significa su presencia, en algunas otras ocasiones significa su autoridad, su gobierno, significa que donde Él está, Él es el que tiene el control, el mando de las cosas. ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Ya desde ahí está condicionada. Miremos en qué contexto dice esto el Señor. Y aquí hay una parte importante, amados, que es cierto en el Antiguo Pacto y es cierto en el Nuevo Pacto en el cual nosotros estamos. El Antiguo Pacto es la ley de Moisés con la sangre de los corderos para purificar el santuario. En el Nuevo Pacto, este es el Nuevo Pacto en mi sangre, para que lo veamos entendiendo, porque al decir nada más es que estamos en el pacto de la gracia, como que si los del antiguo tiempo se salvaban por su esfuerzo. También en todas las eras nos hemos salvado por la pura gracia y misericordia del Señor. ¿En qué contexto habla el Señor de estar congregados en su nombre, de que se puede ejercer esa autoridad en el nombre del Señor? Lo dice justamente en el contexto de la buena comunión que debe existir entre los hijos de Dios. Algo que viene del Antiguo Pacto es que debemos entender que si nos remontamos al Antiguo Pacto, ustedes se acordarán que cualquiera que faltaba a los 10 mandamientos inmediatamente era expulsado de la presencia del Señor. Era sacado de la presencia del Señor. A ver, ¿qué implicaciones tiene eso en términos espirituales? Muchas. No solamente era que se alejaba del campamento, que ya no iba a volver a sus cheros, que se iba a ir a otro. El reino de Dios, lo que garantiza el reino de Dios es su presencia. Y lógicamente, donde está su presencia, no cabe la presencia del enemigo. Todo lo demás que está fuera de la presencia del Señor es territorio de Satanás, es territorio de las tinieblas. Cuando el Señor le dice a Caín, te vas a ir de mi presencia, o me echas, dice Caín, de tu presencia, lo cual es un durísimo de asumir, le está diciendo voy a ir sin rumbo, sin dirección, sin la alianza, sin tu gobierno sobre mi vida. Más adelante, fuera de la presencia del Señor, significa estar en territorio enemigo, significa servir a otros dioses. David, por ejemplo, cuando confronta a Saúl, porque lo está siguiendo por puro gusto, por pura envidia, le dice, mira, aquí me están persiguiendo para yo salir del territorio de Israel, y lo que me dicen es que vaya a servir a otros dioses, porque la presencia de Dios es la que cubría el territorio de Israel, pero fuera de la frontera de Israel estaban esos otros dioses. Y es eso una base del Antiguo Testamento que se traslada al Nuevo Testamento. Es exactamente, y vamos a ver un par de pasajes donde se habla precisamente de quitar la cobertura, de sacar a alguien de la cobertura de la presencia del Señor a raíz del comportamiento que está teniendo esa persona como un impío. Y una de las cosas que sabemos de lo que dice el Señor es
en cuanto a la comunión que los hijos de Dios debemos tener unos con otros. Y el Señor sabe que somos humanos, que vamos a tener roces, que vamos a tener pleitos, pero Él sabe también cuál es la manera, la que nos está diciendo para que nos reconciliemos. Y dice el Señor en lo siguiente, y el texto de donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos, viene de aquí. Por tanto, dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, o sea, contra ti, no contra Dios, contra ti, lógicamente pecando contra ti también está pecando contra el Señor, ve y repréndele. Eso quiere decir, mira, brother, te pasaste conmigo, no es así la cosa. Yo no vengo aquí ¿cómo se llama? A buscar venganza ni a desquitármela contigo, pero esta situación no está bien, repréndele. Sí. En otras palabras, viene alguien y me ofende, y yo me siento ofendido, mi obligación es ir donde esa persona a tratar de hacer las paces. Alguien se ha inventado de que si yo soy el ofendido, yo soy el que tengo que ir a pedirle perdón al otro. No, yo tengo que ir a confrontar a mi hermano, a decirle que no está bien lo que está haciendo, es lo que está diciendo la Escritura. Y lo dice tú y él solos. O sea, esta cosa arreglémosla entre nosotros dos. Si te oyere, o sea, mira, brother, si tienes razón, me pasé, disculpa, mira, me encendí en ira, no andaba en mis cabales. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La finalidad de esto es, pongámonos a tiro los dos. No, aquí venganzas no caben, aquí desquites no caben, aquí que si vos me haces una, yo te hago dos. No. Pero mi deber es decirte que has pecado contra mí, que me ha faltado al respeto, me ha faltado mi dignidad, me ha faltado a mi dignidad como hijo de Dios. No está bien eso que estás haciendo. ¿Estamos claros hasta ahí, amados? Pero aquí viene el Señor y dice, bueno, eso es lo ideal, pero ¿qué pasa si el hermano no me quiere oír? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos. Esto es, mira, brother, no quisiste arreglar estas cosas, ya trata de inventar las cosas entre nosotros dos, pero el Señor me llama a que yo me traiga a uno o dos testigos de lo que vamos a hablar, porque esto es un asunto serio y ya van a ver la seriedad que tiene esto, más con la presencia del Señor. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿A qué me estoy llevando? No me estoy llevando a mis compinches, me estoy llevando a hermanos maduros que no van a andar chambreando, sino que van a servir de testigos de lo que se va a hablar. Si no los oyere, o sea, aquí está, ya hay más gente, aquí hay más pueblo implicado, aquí está el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo sabemos que estamos reunidos en su nombre? Porque estamos haciendo su voluntad. Reunidos en el nombre del Señor. ¿Cómo se llama? Simplemente una oración que sí, Señor, que anhelamos tu presencia. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, bienvenido. Y yo empleitado con los hermanos que están ahí. Si no los oyere, a ellos, dilo a la iglesia. Miren, hermanos, fíjense que hay un hermano que me faltó al respeto, yo traté de confrontarlo de manera directa. Él no se hace cargo de este error. Yo me he llevado a hermano fulano, que son testigos para que estas cosas queden bien delante de nosotros. La intención mía no es hacer más grande este asunto, sino que arreglemos esta situación, pero él no quiere. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ya ve la escalada de lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, individual, llévate 2 o 3 testigos. Contáselo a la iglesia, que la iglesia también, que el cuerpo de Cristo obre, porque la razón de ser, amado, del cuerpo de Cristo no es andar chambreando, haciendo más grande el pastor. Aquí le vengo a contar, es que en esta iglesia se dio tal cosa y que no sé qué, y que aquí que esto se trata de enmendar, se trata de, si lo quieren ver así, una vez dice Toby que
que pidió, habían unos hermanos que se acuerdan en aquel entonces, que los recasados, que no se podían casar, y era un pleito que se tenía en las iglesias, porque no se podían casar, y mucho menos pastores que no se podían volver a casar porque se habían divorciado. Y llegaron, dice Toby, donde una pareja, ¿verdad? Y él, con todo el conocimiento de la Biblia que tenía del Instituto Bíblico, gringo y todo lo que ustedes quieran, dudó, ¿verdad? Los casos, no los casos, y se fue donde un hermano, dice, más anciano que él. Y le dice, fíjate que aquí en mi iglesia, brother, está pasando esto, y me han pedido que yo los case. ¿Y sabe qué me contestó el viejo? Dice, casarlo, porque es mejor remendar a que se siga descosiendo. Pues nosotros estamos llamados, amados, a remendar en vez de que se siga descosiendo. No que se haga más grande el hoyo, sino que como pueblo de Dios busquemos la armonía, busquemos estar en paz los unos con los otros. Y miren lo grave de esto. Si un hermano no recapacita el error que he cometido contra un hermano de manera individual, con los testigos o con la congregación, con la iglesia, dice el Señor, este no es el apóstol Pablo, este no es Mateo, este no es de la boca misma del Señor. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa tenle por gentil y publicano? Que no es parte de la comunidad. Lo está sacando de la cobertura de la comunidad. No estamos hablando de salvación del alma, amado. Estamos hablando de estar enchufados a la presencia del Señor. No sé si me estoy explicando. Un gentil, un pecador, ¿a quién sirve? A otros dioses. ¿A quién sirve? A sus deseos pecaminosos. ¿A quién sirve? A vanidades. Entonces, un hermano que actúa de esa manera es alguien que se ha envanecido, que no es parte de la comunidad. ¿Preguntas, amados, hasta acá? Hola, hola. No, gracias. No, gracias. Pero está claro el pasaje. Más claro no canta el gallo, ¿verdad? Sí, pasó. Hay un montón de malas interpretaciones que el hermano me ofendió, yo tengo que ir a pedirle perdón. No, yo tengo que ir a decirle, mira, brother, así no es la vaina. No te estés pasando de lanza conmigo. Digamos, y está claro lo que está diciendo el Señor es, sáquenlo de la comunidad. Tenerlo por gentil y pecadores, mira, brother, no encaja. O sea, nosotros no somos así. Esta comunidad no profesa eso. Si querés vivir bajo la autoridad del Señor, sometámonos a la autoridad del Señor. Pero vos querés hacer tu propia voluntad y ¿cómo se llama? Y no encajar en el cuerpo de Cristo, no es la manera como se llama, como vivimos bajo la presencia del Señor, bajo el gobierno de nuestro Dios. Otro ejemplo que también es bíblico, que por no saber los contextos de lo que pasa en el Antiguo Testamento, no entendemos lo que sucede en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando de Corintios. ¿Corintios es del Nuevo Testamento o es del Antiguo Testamento? Es del Nuevo Testamento. Y todos sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Allí en la iglesia de Corinto, que es una iglesia carnal, el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Yo les tengo que hablar como a carnales, porque no son espirituales. No les puedo hablar con viandas, o sea, con comida sólida, sino que tengo que hablarles con, ¿cómo se llama? Con paños tibios, con lechita, porque no han crecido, ustedes no han madurado espiritualmente. Se da un caso en la iglesia donde un miembro de la congregación estaba viviendo con la madrastra, viendo que su padre estaba vivo. Y ese caso llegó a oídos del apóstol Pablo. Entonces, no se olvide nunca, la finalidad es remendar para que no se siga descosiendo. Ese es nuestro ministerio, remendar, que no se siga descosiendo. Viene el apóstol Pablo y dice, miren, caramba, y ustedes están tolerando semejante cosa cuando en la sociedad que no conoce a Dios, que no tiene ningún reparo por la palabra de Dios, que no tienen pero ni el mínimo temor de Dios, se ve con malos ojos esta situación.
Porque el contexto lo que nos dice es que el papá no es que había muerto, sino que estaban viviendo en la misma casa. Quizás el papá se había conseguido una cipotorna, una muchachona, quizás de la edad del hijo, y el hijo, lógicamente, carnita más fresca que la del viejito, entonces se metió la madrastra con el muchacho, y todo bien, gracias, no pasa nada. El apóstol va a hablar, amados, de una situación extrema que se puede dar en la iglesia. Lo mismo que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo: ténganlo por gentil y pecador. Mire lo que dice. Esta es la recomendación apostólica, siendo un apóstol con autoridad del Señor, lo que va a decir el apóstol Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve que todo esto es bajo la autoridad del Señor. Esto no es capricho. Es que yo, que soy apóstol del Señor, declaro. ¿Y vos quién chancle sos para andar declarando cosas que no sabes? Aquí dice, esto es la autoridad del Señor. Este es el gobierno. Así quiere Dios que manejemos estas cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu porque él no estaba presente, él estaba en otra ciudad, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es que todo esto es bajo la cobertura del Señor, bajo el gobierno de Dios. El tal se ha entregado a Satanás. Oiga, ¿y qué es entregar a Satanás? Yo me acuerdo allá en el pueblo, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que la gente que tenía dinero, es que este tiene pacto con el diablo, decía. Sí, fíjese que tenía un fulano que trabajaba con él, y ese fulano, él lo entregó al diablo. Así hablaba la gente. ¿Y cómo se llama? No, entregarlo a Satanás es quitarlo de la cobertura de la presencia de Dios. Lo que pasaba en el campamento. Cuando alguien faltaba a los 10 mandamientos, así de dura era la palabra de Dios, de la orden de Dios, que cualquiera que faltara era apedreado o era expulsado del campamento. Ponerlo en Satanás, ponerlo en un territorio donde ya no está el gobierno del Señor. Y el gobierno del Señor se ejerce directamente, o debería de ejercerse directamente, solamente con sus hijos, con sus santos. Él es cierto que gobierna sobre todas las cosas, él es quien tiene la última palabra, pero su reino, porque está presente el reino de las tinieblas, su reino es su iglesia, sus hijos que han sido lavados con su sangre y han sido justificados con su sangre. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Por qué para destrucción de la carne? Porque fuera de la presencia, es que eso es lo que no hemos entendido los hijos de Dios. Nos tomamos tan livianos en la iglesia. Si a mí me pela, voy. Si me ronca, no voy. Si es que, ay, que mire, que cualquier excusa es buena, es que estoy cansado, es que estoy estresado, es que hoy día de playa, es que no. Salir de la presencia del Señor. ¿Se puede salir de la presencia? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que sí, una iglesia puede orar y decir a fulano: Señor, nosotros lo sacamos de esta cobertura en tu nombre para territorio de Satanás. ¿Y qué va a pasar cuando está afuera de los linderos del reino de Dios? Es fácil presa del enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando entregamos a alguien a territorio enemigo, pastor, lo estamos condenando por la eternidad. No, el apóstol Pablo lo va a decir. Para destrucción de la carne, para que Satanás la agarre como niño sin mamá. Pero él ya es salvo, porque la salvación es por fe, no es por obras. Y para que sea salvo en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor Jesús? Cuando Él regrese. Gracias a Dios, lo sabemos por la segunda epístola de los Corintios, que este muchacho, cuando escuchó lo que iban a hacer, dice que se llenó de mucha tristeza, y de una tristeza tal que lo hizo que se arrepintiera y que volviera al camino del Señor. O sea, en otras palabras, que dejara, y la iglesia no se vio en la obligación de hacer esto que decía el apóstol Pablo, pero la iglesia perfectamente lo puede hacer. Lo que aten en el cielo
¿cómo se llama? Lo que aten aquí en la tierra, yo lo voy a estar allá en el cielo. Ese es el poder que tiene la iglesia. No la que tiene el pastor. La iglesia, ahí no dice reúnan a los pastores. La iglesia, la comunidad, la reunión, la congregación del cuerpo de Cristo. Preguntas, amados, porque sin entender antiguo, nuevo, caemos en terreno desconocido. Entonces, no estamos hablando de que la presencia de Dios salió de una iglesia. Estamos hablando de que una persona sale de la presencia de Dios o es arrojado fuera de la presencia del Señor porque no quiere someterse a la autoridad del Señor. ¿Está claro, no? ¿Hasta acá? Amén. Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, y en ese caso, no se me queda la duda como... si nosotros, o sea, esa persona es apartada, o sea, en la actualidad también es lo mismo. O sea, ¿dónde cabe como que nosotros estamos como juzgando a la persona o juzgándolo y algo como que no nos correspondiera? No, a ver. Juzgar a mi hermano, o sea, la Biblia no me prohíbe que yo reprenda a mi hermano. Al contrario, me dice, si yo veo que un hermano mío está cometiendo una falta, mi obligación es reprenderlo. Reprenderlo no es juzgarlo. Porque la finalidad de todo esto, otra vez, ¿verdad? Hay que tener bien claro cuáles son las finalidades. ¿De qué es lo que anda detrás del Señor? El Señor anda detrás de que se remiende para que no se siga descosiendo. El asunto es que, no, es que yo no voy a juzgar a mi hermano porque, ¿cómo se llama? Yo lo vi ahí. No. Mire, es que estamos en la presencia del Señor, estamos bajo el gobierno de Dios y estamos llamados a decir, brother, no está bien. Otra, juzgar, en términos de juzgar es, este es un prostituto, este es un ladrón, ahí yo estoy, cuando le estoy poniendo etiquetas a mi hermano, yo lo estoy enjuiciando y ahí lo estoy condenando en vez de querer restaurarlo a lo que está sucediendo en la vida de él. No sé si está clara la diferencia entre reprender y juzgar. Siento que hay una línea, pero sumamente delgadita entre las dos cosas. No. A ver, a ver, esto es bien fácil, bien. Hablemoslo en términos humanos. Imagínense que hay un pleito entre dos vecinos. Viene el vecino, se pelea con el otro vecino y el pleito es grave, ¿verdad? La situación es grave. Entonces vamos a recurrir a un tribunal. Pero antes de ir al tribunal, dicen los vecinos, hombre, ¿para qué vamos a andar gastando en abogados hoy que los tiempos están tan difíciles? Mire, vecino, discúlpeme, arreglemos esta situación. Vecino, a mí me molestó muchísimo que usted me haya ido a tirar esto a la casa y me haya hecho esto de mi esposo, haya hablado mal de mí. Me molesta mucho esta situación y por eso me exalté como me exalté. Pero mire, dejemos, no vayamos hasta el juicio. Digámosle que ya hicimos las paces, ¿cómo se llama? No sigue hasta acá. Eso es reprensión. Nos estamos reprendiendo uno al otro. Ir al juicio es que uno se siente en el papel de juez. Tráiganme la evidencia. Ajá. Como el vecino le tiró la basura al otro vecino, le va a caer una multa de $1,000. Ahí ya lo estoy enjuiciando, ya lo estoy condenando. No estoy buscando la finalidad de restaurar el problema, de remendar, sino lo que estoy haciendo es tirándolo debajo del bus para que te lo lleve el tren. Esa finalidad es a la que no debemos llegar. Y la manera, como dice el Señor, si hay necesidad de llegar hasta eso, es, miren, pónganse de acuerdo con la iglesia y quiten la cobertura espiritual. Quitar la cobertura espiritual es, no que le vamos a prohibir que no vaya a la congregación, no que le vamos a prohibir que no mire los cultos, no vamos a prohibir que... No. Lo que es, brother, en esta iglesia nosotros vamos a reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para quitarte la cobertura espiritual. El Señor dice que tenemos esa autorización para hacerlo
porque vos no estás encajando en el cuerpo de Cristo. Y ojalá que eso te mueva a pensar y a reflexionar en cómo se llama, en querer enmendar tu vida, Emma. No sé, perdón, antes, Claudia, no sé si está claro. Juicio versus reprensión. Pastor. Sí, hermana Gausita. Pastor, yo pienso que si yo veo, en mi caso, vaya, aquí con jóvenes, si yo veo que un joven está haciendo algo malo, pienso yo incluso que si yo me quedo callada, el Señor me va a castigar por eso, o como sea. Responsabilizar, claro que sí. Porque si yo veo que el joven está haciendo algo malo, mi obligación es llamarlo y decir, mire, esto no está bien, todo lo que, ¿verdad? Las consecuencias, todo lo que ya sabemos. Correcto. Este joven no lo, me oyó, está bien, pero lo sigue haciendo. Entonces ya en ese caso, vuelvo y llamo a otra persona grande, no sé, a alguien, y le digo, ya le dije, y no lo quiere hacer. O sea, el asunto es que ver que alguien está haciendo algo mal y quedarse callado, no es que yo soy pecador, no, es al contrario, si no veo que alguien está mal, yo tengo que acercarme sin intención de hacer daño, sino de ayudarlo. Eso es justamente ¿cómo se llama? A ver, hay algo que se me quedó en el aire. Con esto le damos la comprensión a Claudia. Hay un proverbio que dice que debemos emitir reprensión, pero con misericordia. Las dos cosas tienen que estar a la par. Reprensión con misericordia. Si dejamos la misericordia a un lado, lo que estamos haciendo es enjuiciando a la otra persona. Y la finalidad, como hemos dicho, ¿verdad? Apréndanse este dicho. Estamos por remendar, no para que se siga descosiendo. Emma. ¿Qué pasa en una iglesia? Porque mencionaste de que se iba de la persona, no de la iglesia, a la presencia del Señor. Pero ¿qué sucede si en una iglesia no se está predicando la palabra del Señor, el pastor está endulzado y los hermanos idolatran a ese pastor ciegamente? ¿Está ahí la presencia del Señor? No, porque por definición no están reunidos en el nombre del Señor, están reunidos en el nombre del pastor. Que el Señor es una excusa nada más para estar en la presencia. Es que miren, el gran problema que tenemos la iglesia, hermanos, hoy día, es que somos haraganísimos para estudiar la palabra del Señor. Y viene cualquier loco hablando como puertorriqueño o hablando como argentino. Y porque tienen una gran labia, la Biblia lo ocupan nada más solo para tenerla ahí como excusa, porque tienen que tenerla, porque si ya no es un culto cristiano. Pero de lo que menos se habla y de lo que menos se instruye, de lo que menos se predica es de la palabra del Señor. Y hemos convertido las iglesias en un lugar de humanismo, en un lugar donde lo principal es el día sexto, no el día séptimo. No sé si me explico. El día sexto fue cuando el Señor nos creó. Cuando ponemos al hombre en el centro de la razón de ser de una congregación, nos olvidamos de Dios. Es que aquí es o es el hombre o es Dios. Y aquí lo que Dios quiere es Él ser el centro. Porque nadie de los seres humanos estamos capacitados para aguantar semejante adulación. Para aguantar, mire lo que ha sucedido, y es recurrente lo que sucede a lo largo y ancho de la historia. Un montón de gente que se ha levantado como mesías y como curadores y que ya solo les hace falta volar y terminan hasta matando gente. Lo que pasó en Guyana, lo que pasó en Texas, en Waco, Texas, y pasa no solamente en la esfera cristiana, sino que en otras filosofías de vida. Yo me acuerdo recién llegado a Estados Unidos unos fulanos que habían envenenado porque ellos iban a ver un espíritu
eclipse a Venus, y ese eclipse lo que llevar a Venus. Y había otro loco que no llegó ese día al culto, lamentándose que no se había ido para Venus. Mire usted cómo estamos de disparatados. Pero eso es, dice la Escritura, dice, el que no conoce la verdad, Dios lo entrega a un espíritu de, ¿cómo dice? Lo dice Romanos, hace poco lo estaba leyendo, pero es que no me quiero pasar. Lo dice Romanos y lo dice Tesalonicenses, y es terrible, o sea, el que no crea la verdad, dice Tesalonicenses, va a creer a la mentira, ¿no? Ya les digo, déjenme buscar la nueva traducción evidente que es más amigable para leerla. Romanos 1. Y cuando habla de la depravación del hombre, dice el 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. En otras palabras, yo justifico mi perversión, pero rechazo la verdad de Dios. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidentes. O sea, en la creación nos habla de que hay un creador detrás de todo esto. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios y darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó. Aquí es donde está el problema. Yo persisto en el error, y persisto en el error, y persisto en el error. Aquí es donde ya Dios me quita la cobertura. Entonces Dios los abandonó. Uy, esto es gravísimo. Para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, otra vez, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún a las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Qué es lo que está pasando? Es que yo nací gay y así. No, esto viene del producto de querer hacer mi voluntad, de querer no abrazar la verdad y de querer vivir mis propios caprichos. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Están viendo la gravedad, digamos, de abandonar la presencia del Señor, de yo, en mi caso, como hijo de Dios, de decir, yo no veo la presencia, es que es iglesia, es que el pastor, es que no sé qué. Es que yo no estoy ahí por el pastor, ni porque yo estoy para llenarme, para vaciar todas mis ansiedades, mis problemas en la presencia del Señor. Es esa presencia la que hace la diferencia en nuestras vidas. Eso, amado, cuando lo cambiamos por una ida al mar, por una piñatilla, por una visita, no sé qué, porque yo lo único que veo, que ¿cómo se llama? Es que porque está enfermo, no, ni modo que enfermo no vayas a llegar a la iglesia. Oye, quédate en la casa, pero no te desconectes de la presencia del Señor. Y puedes oír la radio, cantar y cantarle al Señor, no te desconectes de tu día que le dedicas al Señor. El hecho de que estás enfermo no te quiere que estás desconectado totalmente de la presencia del Señor. Entonces dice Dios,
si no es él el centro de atención, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos motivadores profesionales de pastores. Tenemos gente que habla de humanismo, que vende un evangelio light, donde mi pecado no es confrontado, sino que no, si no pasa nada. No, Dios no, mira, aquí estamos todos. No. Y por otro lado, vendiendo ilusiones, ¿va? Porque Dios te va a prosperar y Dios te va a hacer aquí, Dios te va a hacer rico, que Abraham era riquísimo y ya empezar. Y hay ingratos incluso que le preguntan, pero mire, el Señor Jesús no vivió de la manera opulenta como ustedes viven. ¿Cómo no? Dice. Imagínense ¿cómo se llama? La túnica del Señor, que hasta los soldados romanos se quisieron chilear de lo carísimo que era. ¿Cómo se llama? Si eso se hubieran chileado cualquier trapo, si la cosa era chilearse algo, no es que la ropa del Señor era carísima. Si las ropas púrpuras que le pusieron, cuando lo están mofando, de que le están diciendo que es rey, le han puesto una corona de espinas y un cetro, un palo ahí, le han puesto esas ropas, las quitaron y le volvieron a poner las que tenía, si eran prestadas, eran para mientras se burlaban de él. Pero cuando lo llevan a la crucifixión, lo desnudan y esas son las ropas que exhibían los soldados. Pero el Señor no vivió en la opulencia, no vivió en la riqueza, viendo quién era, ¿verdad? Estaba profetizado eso. Y estaba profetizado a que sí tenía que venir un siervo, como siervo. Isaías habla en canciones, habla de ese siervo que tenía que venir. Isaías 53 es una de esas canciones que hablan de ese siervo. Bueno, está claro que una persona puede ser sacada de la presencia del Señor. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Lógicamente esto no es de que andar con a vos te vamos a sacar de la presencia del Señor. Vos me caes mal, entonces, no, esto no se trata de eso, ¿no? Y no se trata de hacer religiosidad de esto, ¿verdad? Aquí hay vidas implicadas, aquí hay personas, hay familias, hay dignidades de personas. Y al final, lo que Dios quiere que nosotros seamos, somos instrumentos de bendición para la vida de otras personas, y no instrumentos de ¿cómo se llama? De garrote o de palo para que las personas se terminen, ¿cómo se llama? Yendo de las congregaciones golpeadas y con una mala disposición, ¿va? Con el evangelio por culpa de alguien. ¿Estamos sacamos? No sé sí, pastor. No sé si... Sí, cómo no, sí. Lo que pasa es que también yo había malinterpretado lo de sacarlo de la presencia de Dios, o sea, como que así, como que si él ya se tenía que ir en sí de la iglesia. No, simplemente le quitamos la cobertura. Digamos, si yo quiero hacer un agravio con alguien, mira, brother, disculpame, el Señor me está indicando que ya no ore por vos. Y ya cuando no es el pastor, sino que es la iglesia la que ya no le da esa cobertura, no, ahí tenemos que abrirnos y preocuparnos. Emma. No, que a veces hasta las mamás con los hijos rebeldes que ya no los aguantan. Le dicen, bueno, ahí te dejo ya, hay que ver aquí. Exactamente. Ella sí puede seguir orando, pero lo dejan. Correcto. Y han habido casos de mamás que se han parado en 30, como dicen ahí en mi pueblo, y le han dicho, yo sé en el Señor que has creído, yo te llegué a una iglesia, te presenté, te entregué al Señor, y ya el Señor se va a encargar, como yo ya perdí las esperanzas de lo que tengo que hacer, pero yo te pongo en las manos de Dios porque estás en las manos de Dios. Y han habido casos de que, ¿cómo se llama? Hasta el más pintado ha regresado a los caminos del Señor porque lo han dejado en las manos de Dios. Muy bien, sigamos, amados. Ahora, hablemos un poquito de lo que significa la iglesia, para que veamos qué significa la presencia del Señor. Miremos lo que dice Corintios 3, 16 al 17. No sabéis que sois es plural, un verbo en plural. Nunca.
se habla de que un creyente, uno, es templo del Señor. Dice la Escritura, afirma la Escritura que si somos templo del Espíritu de Dios. Bueno, pero que Dios y el Espíritu no son lo mismo. ¿Cómo no? Pero cuando dice que somos templos del Espíritu Santo es porque cuando creímos, Él ha puesto un sello en nuestras vidas. Ese Espíritu, que es una llama viviente, es el ardor de Dios, para hacernos acoplar al resto del cuerpo de Cristo. Y hay que echarle que no, si yo soy el templo del Señor. No. Vos sos templo del Espíritu Santo. Pero el templo, ¿qué es lo que estamos estudiando? El Edén, el arca de Noé, el Sinaí, el tabernáculo, y el siguiente módulo que vamos a estudiar en el templo, significa la presencia de Dios en medio de ellos. Y ya lo vamos a ver, lo que dice la Escritura. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, el Espíritu de Dios es que lo que nos hace cuando nos juntamos, los hijos de Dios, lo que hace que seamos nosotros el templo de Dios. Nunca lo habla en singular, siempre lo va a hablar en plural, porque es la congregación el que alberga la presencia gloriosa del Señor. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿y cuál es el templo de Dios? Hay gente que ha dicho, es que yo cuido el templo de Dios porque voy al gimnasio y porque hago ayuno y porque es que estoy cuidando el templo. No, estás cuidando el templo del Espíritu Santo. Pero de la destrucción que está hablando el apóstol Pablo del templo de Dios es de no buscar la edificación del pueblo de Dios. De no buscar, de que mi vida no sirva para edificar en la congregación, que yo sea piedra de tropiezo para ¿cómo se llama? Para la gente, que en vez de ¿cómo se llama? De ayudar, venga a hacer el papel de religioso y andar golpeando a la gente y andar haciendo aquí y haciendo allá. No. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, plural, tanto es. ¿Y qué significa santidad? Significa que la presencia de ese Dios santo habita en medio de nosotros. Ese Dios único, ese Dios separado, que no hay nadie como Él. Esa presencia gloriosa está ahí en medio de nosotros. Pero venimos diciendo que esa presencia está condicionada. Digamos, pregunta, Claudia. Entender bien. Cuando la Escritura le está diciendo ahí, hace esa pregunta que dice que no sabéis que sois templo, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, o sea, a todos, Exactamente. Que debemos de guardar esta comunión porque es el templo del Señor lo que exactamente. Y el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo, si examinan ese capítulo donde está diciendo eso es, mire, dice, yo como perito arquitecto he puesto la piedra fundamental que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cada quien cómo sobreedifica, porque hay unos que quieren edificar de manera fácil. ¿Y qué le ponen a la base? Le ponen madera, heno y hojarasca. Pero hay otros que quieren edificar bien. ¿Y con qué edifican? Con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero dice, lo que cada quien edifica, el fuego lo va a probar. ¿Qué pasa con el fuego? Cuando lo conectamos con el oro, con las piedras preciosas, se hacen más puros, se relucen más. Pero cuando edificamos con madera, heno y hojarasca, solo son llamaradas de tusa. Y está hablando el apóstol Pablo en el contexto de, miren hermanos, aquí estamos por edificar la casa de Dios. Estamos por edificarla, no estamos para destruirla. Esas hermanas que le llevan de profeta, hermano, que solo miran pecado por todos lados. Y que mire, pastor, yo soñé que fulano. Y que no, hermano, no estamos edificando la casa de Dios. Estamos destruyendo la casa de Dios. La casa de Dios hay que edificar. Edificarla significa construir. Y saben una cosa, es más fácil destruir que edificar. Edificar cuesta. Mire cuánto nos ha costado a nosotros el discipulado.
¿Cuántos se nos han corrido? ¿Cuántos han tirado la toalla? Aquí deberían estar todos los hermanos que quieren saber de Biblia. Se yo les estoy dando en, ¿cómo se llama? Con cucharadas de Herbert. Todo esto que yo les estoy hablando son horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas de estudio de la palabra de Dios, de reflexionar, de buscar, de indagar, de conocer la verdad de Dios. Pero a la gente no le interesa. Lo que le interesa es que no le pagan, que le digan que va a prosperar, que no le interesa la verdad de Dios. Entiendo, hermano, y cuando no conocemos la verdad de Dios, ¿y cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a pegar ladrillos si no somos ni maestros de media cuchara? Si no sabemos mezclar cemento con ¿cómo se llama? Con agua y no sabemos cuáles son los elementos para edificar. Y discúlpeme, nosotros podemos estar en la iglesia por un montón de años, pero eso no quiere decir que tengamos experiencia de vida cristiana, porque la verdadera vida cristiana es una experiencia de reino. En el reino no tenemos que tener experiencia, no en tradiciones de los seres humanos, no en mandamientos de hombres. ¿Cuántos de ustedes antes de este discipulado tenían un montón de ideas mal concebidas de lo que es la verdadera fe? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han enseñado, hermano. Pero no es Biblia, no es la Escritura. La Biblia es otra cosa muy diferente. Hay pastores que a estas alturas creen que la eternidad la van a pasar en el cielo, cuando toda la profecía bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, habla de que el reino del Señor va a venir aquí a la tierra. ¿Sabes más el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí cuando vengas, el reino del Señor va a venir. No le digas, estás equivocado. Si el reino del Señor es para arriba, no es para aquí abajo. No, correcto, has contestado perfectamente. Pero no, es que el ladrón en la cruz no había nada. Había un montón, hermano. Había un montón cuando uno entiende el contexto de la Sagrada Escritura. Entonces, dice, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si yo destruyo, el Señor, si es la presencia de Dios, imagínense ustedes que en el antiguo pacto, alguien que por error, digamos, quebrara alguno de los elementos y la gente no podía entrar al lugar santo, sino que solo ahí en los atrios, tenía que tener, no solamente de reponer la pieza que había dañado, sino que tenía que toda una ceremonia de un sacrificio y de pedirle el perdón a Dios por, ¿cómo se llama?, por lo que había hecho en la casa de Dios. Imagínense que yo venga como persona, como cualquier cristiano, que venga a agotar lo que cuesta tanto edificar. Claudia. Pastor, dice que por todo lo que está diciendo, estaba recordando cuando el pasaje que habla de Daniel, cuando Daniel se somete en búsqueda del conocimiento, de querer saber qué significaban las visiones, creo yo, y entonces él entra en un ayuno por 21 días, dice la Escritura, ¿verdad? La cosa es de que dice, cuando ya el ángel se le aparece, dice que desde el momento que él dispuso buscar al Señor, el Señor mandó el mensaje, pero hubo oposición, dice la Escritura, ¿verdad? Por el príncipe de Persia. Entonces, exactamente, que son huestes del reino de las tinieblas. Ajá, cabal. Entonces, justo en esta congregación hay dos mundos, o sea, hay un mundo de tinieblas que está en oposición para que nosotros no escuchemos el mensaje del Señor. O sea, que esa discordia que pueda haber o lo que esté mal hace que ese mensaje o la lucidez en la comprensión de lo que el Señor está hablando y demandando en la iglesia no llega a nuestra vida por estas cosas que el Señor demanda que las santifiquemos, pues, para que de verdad recibamos el mensaje. Correcto. Y le voy a decir una cosa, me preocupa como pastor porque yo ya no sé en qué idioma hablar.
porque creen los hermanos que es ganas de tener llena la iglesia, pero no se trata de tener llena la iglesia, se trata de que gocemos todo, que veamos toda la necesidad que tenemos todos de conectar con la presencia del Señor. Hay gente que está agregada y lo que menos buscan es la presencia del Señor. Lo que menos buscan es la presencia del Señor. Amados, ¿y qué chamble vamos a arreglar nosotros fuera de la presencia del Señor? Es más, las grandes predicaciones de hoy, ¿qué paso número 1? ¿Qué paso número 2? ¿Qué paso número 3? Y el pastor no puede arreglar ni la vida de él, está queriendo arreglar la vida de los demás. Imagínese usted, si no son las recetas de cocina que nosotros damos, es la presencia del Señor la que va a traer sanidad, salud, lucidez, revelación, ánimo, gozo en nuestros corazones para seguir perseverando en el reino del Señor. Es esa conexión en lo que nos llena de vida a cómo se llaman los cristianos, ¿no? Pero estamos más a merced del piquito de oro del pastor, de que nos gusta cómo cuenta chistes y cómo hace cosas, y estamos a merced de cómo se llama, del talento de un pastor, porque hay oradores que dan ganas de escucharlo. Yo esta historiadora, que ya les he enseñado algunos videos cuando nos hemos tenido reuniones en la iglesia, hermano, 2 horas a mí me pasan volando, pero ella no es cristiana, no es predicadora, pero habla de historia, que es uno de mis temas favoritos. Entonces, volvamos. Somos el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, los redimidos somos el cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a saltarnos a Corintios 6, la segunda epístola, Corintios 6. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, aquí no caben ídolos, amados, aquí no cabe adoración a otro Dios en el templo del Señor. Porque vosotros, otra vez, plural, sois el templo del Dios viviente. ¿Qué significa el templo del Dios viviente? El lugar a donde está la presencia del Señor. Y aquí Pablo va a citar el Antiguo Testamento. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál debe ser el centro de ese templo? La presencia gloriosa del Señor. ¿Estamos, amor? No sé si queda alguna duda que la presencia del Señor es la que se debe manifestar en ¿cómo se llama? En la casa del Señor. Y Pablo lo dice clarito. Si ven Antiguo Testamento con Nuevo Testamento es lo mismo. Lo que el deseo del corazón de Dios es habitar en medio nuestro. Ahora, ¿es esa habitación de manera permanente, que Dios va a estar ahí de manera permanente? No. Veamos algunos pasajes que hablan precisamente de eso. Dice, no apaguéis al Espíritu. Aquí el apóstol Pablo está haciendo la comparación como que si el Espíritu de Dios en la casa de Dios fuera una llama. Y viene uno, la apaga. ¿Y qué pasa cuando se apaga un fuego? No sirve de nada. Ya no pueden calentar ahí tortillas, ya no pueden calentar carne, no puede hacer nada con el fuego. Solo es el humo, solo son las bullas, solo son... No apaguéis el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se apaga el Espíritu de Dios? Cuando lo ninguneamos, cuando no le damos la importancia que tiene, cuando vamos con una actitud negativa a la casa de Dios, cuando vamos con rencillas con otros hermanos, cuando nos movemos en cómo se llama, en la carne y no estamos conectados en el Espíritu, cuando no vamos verdaderamente en búsqueda de esa presencia gloriosa del Señor en medio de nuestro. Acuérdense, si el Señor, mire, si es que esto es glorioso, saber que en nuestra congregación está la presencia del Señor, solo eso debe ser motivo de gozo, de subir a la casa, el caso de nosotros de bajar, no es bajada, de bajar a la casa del Señor, porque ahí está la presencia de Dios, es lo que Dios siempre ha querido. Apocalipsis 2, 4 al 5, aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia de Éfeso trabajadora, una iglesia de Éfeso que conoce la Escritura, que ha desnudado un montón de apóstoles que se dicen ser apóstoles y que no lo son. Pero le señala una cosa grave, el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Si usted está siguiendo el contexto de Apocalipsis, ese candelero es el mismo candelabro que estaba en el tabernáculo y que estaba también en el templo, el menora, esa lámpara de 7 brazos. ¿Y qué representa esa lámpara de 7 brazos? El Espíritu de Dios. ¿Y qué significa que el Señor puede quitar de en medio de la congregación el Espíritu de Dios? Hermano, si el Señor quita de su presencia, quita el Espíritu Santo, esa comunión que debemos tener con Él, lo que vamos a hacer, amado, es una reunión simplona, sin gusto, sin sal, sin esa claridad de cómo se llama, que viene de parte de Dios, sin revelación, sin entrar a la iglesia y salir peor quizás que como veníamos antes, no sentir que descargamos nuestras cargas en el Señor, no sentir que el Señor se quedó con nuestras cargas, el no bendecir ese nombre de Dios, el sentir que como que si Dios se ha apartado de nosotros, tiene que ser una sensación terrible para la vida de un cristiano, el no sentir. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación, porque su pecado lo había apartado tanto de Dios, o él se había apartado tanto de Dios a raíz de su pecado, que no sentía esa cercanía con el Señor, que no sentía ese deseo de estar en la casa de Dios, no sentía esa alegría, esa necesidad no le era satisfecha, una necesidad espiritual, la presencia del Señor, y no sentía gozo, no sentía paz. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque hasta la parte física le afectó el no estar cerca de la presencia del Señor. Y por eso la oración de David cuando se arrepiente, no me eches de delante de ti, en esas palabras, no me saques de tu presencia, a pesar de que había cometido un pecado, que lo que la ley decía era para afuera, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de su vida. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea, no sos ni chiche ni limonada, vos no sos cristiano, man. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es para afuera. Porque tú dices, yo soy rico, aquí es donde está el problema, ¿no? Aquí hay uno de los graves problemas. Cuando todas nuestras necesidades están satisfechas, nos relajamos en nuestra vida espiritual, nos relajamos en nuestra búsqueda de Dios, nos relajamos no pasa nada, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor habla de ahora en sentido espiritual y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mira este pasaje que lo ocupamos para evangelizar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Porque no son cristianos, amor. Cantan como cristianos, diezman como cristianos, ofrendan como cristianos, saludan como cristianos, se pueden toda la verborrea que decimos los cristianos, pero realmente no está el Señor viviendo en sus corazones. Por eso dice el Señor, ¿no te crees que no sos un pobre, desventurado? Tenés necesidad de arrepentirte, tenés necesidad de que yo entre a tu vida. Aquí está el Señor hablando desde fuera, ni siquiera estaba diciendo, estaba como en la iglesia de Éfeso, diciéndole, mira, lo que tenés dentro te lo voy a quitar. Aquí está el Señor diciendo, voy a entrar a ¿cómo se llama? La iglesia, porque me tenés por fuera. ¿Está claro, amados? Que la presencia del Señor sí es un tema delicado, un tema importantísimo para nuestras vidas. Debemos darle la relevancia, la importancia que tiene el templo, la casa del Señor, nuestras reuniones. Tenemos que ir con toda nuestra mayor disponibilidad, de todo corazón, subir a la presencia de nuestro Dios. Ese debe ser el anhelo
de todo cristiano todos los domingos, de subir a la casa de Dios, a estar en la presencia gloriosa del Señor. Amén. 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 El próximo jueves no tendremos para que pasen ustedes con sus familias. Tengo que ir a la feria. Vaya a la rueda, a tomar cafecito. Mire, no estoy loco. Entonces lo tomamos hasta después de vacaciones. Vamos a hablar para terminar ¿cómo se llama? El módulo 5. Nos falta un tema que es esencial, bueno, ¿por qué el Señor y el nuevo pacto es lo que funciona y no el antiguo pacto? ¿Por qué tiene que hacernos pasar por el antiguo pacto o darnos a conocer el antiguo pacto para el nuevo pacto? En otras palabras, ¿por qué la necesidad de la ley? ¿Por qué darnos esas instrucciones? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué dice la misma Escritura de cuál es la razón de la ley para nosotros? Y es importantísimo que lo veamos también, ¿verdad? Y acuérdense, su palabra y su presencia están íntimamente ligadas. Y como dice Egman, donde es el pastor el centro de atención, donde es el ministerio de alabanza el centro de atención, donde es las emociones el centro de atención, no es la presencia de Dios, amén. La presencia de Dios es otra cosa totalmente diferente. Amén. 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 Muy bien, amados. Amén. El Señor me los bendiga. Amén.